El siglo XVI fue una época de grandes cambios religiosos, políticos y culturales en Europa. Uno de los personajes más influyentes y controvertidos de esta época fue Martín Lutero. En este video exploraremos la vida de Lutero, sus acciones y cómo desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento que transformó la estructura religiosa de Europa y tuvo repercusiones que se sienten hasta el día de hoy. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Creció en una familia campesina y fue enviado a estudiar Derecho en la Universidad de Erfurt. Sin embargo, un evento dramático cambió el curso de su vida. Durante una tormenta eléctrica, Lutero prometió convertirse en monje si sobrevivía. Cumplió su promesa y se unió a la Orden de los Agustinos en 1505. Lutero era un monje diligente y estudioso, pero se vio atrapado en una profunda crisis de fe. Se sentía abrumado por sus pecados y dudaba de su salvación. Durante sus estudios teológicos, encontró consuelo en la lectura de la Biblia, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. Descubrió un pasaje en la carta a los romanos que decía: "El justo por la fe vivirá". Este descubrimiento lo llevó a creer que la salvación no se obtenía por obras, sino por la fe en Jesucristo. En el año de 1517, Lutero se indignó al ver cómo la Iglesia Católica vendía indulgencias, que eran documentos que supuestamente perdonaban los pecados a cambio de dinero. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Estas tesis criticaban la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Las tesis de Lutero se difundieron rápidamente gracias a la imprenta, causando un gran revuelo. En el año de 1521 fue llamado a comparecer ante el concilio, un tribunal de la Iglesia y el imperio. Lutero se negó a retractarse de sus escritos, declarando: "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude". Fue declarado hereje y excomulgado, pero encontró protección bajo el príncipe Federico de Sajonia. En los tiempos de Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana tenía restricciones significativas sobre quién podía leer e interpretar la Biblia. Durante la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, la Biblia estaba disponible principalmente en latín, un idioma que la mayoría de las personas comunes no entendía. El acceso a la Biblia y su interpretación eran controlados por el clero, y se creía que solo los sacerdotes tenían la formación necesaria para entender las escrituras correctamente. A la Iglesia Católica, en la época previa a la Reforma Protestante, no le convenía que la gente común leyera la Biblia, principalmente por dos razones. Número 1. Control de la interpretación. La Iglesia mantenía el control sobre la interpretación de las Escrituras. Limitar el acceso a la Biblia en latín y restringir su lectura a los clérigos permitía que la Iglesia tuviera autoridad exclusiva para interpretar las enseñanzas bíblicas. Esto fortalecía su posición como intermediaria necesaria entre Dios y los fieles. Número 2. Preservación del poder eclesiástico. Al controlar la interpretación de las Escrituras y ser la única fuente autorizada de doctrina, la Iglesia podía influir en la vida espiritual y social de las personas. Esto también aseguraba que las enseñanzas y prácticas de la Iglesia no fueran cuestionadas públicamente, manteniendo así su autoridad y poder sobre la comunidad cristiana. La Reforma Protestante fomentó la alfabetización en Europa mediante la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Esto permitió que más personas leyeran y entendieran las Escrituras directamente, sin depender de la Iglesia o los clérigos, que en ese tiempo no permitían que el público general leyera la Biblia por sí mismos. La Reforma Protestante dividió a Europa en facciones religiosas y desencadenó guerras, pero también fomentó la alfabetización y la interpretación personal de la Biblia. Lutero pasó el resto de su vida traduciendo la Biblia al alemán, escribiendo sermones y tratados,
y organizando una nueva iglesia basada en sus principios reformadores. Martín Lutero murió el 18 de febrero del año 1546 en su ciudad natal de Eisleben, Alemania. Dejó un legado duradero que continuó influyendo en la religión, la política y la cultura occidental. Su insistencia en la fe personal y la escritura en el idioma del pueblo común revolucionaron la práctica religiosa y fortalecieron el poder de los fieles en la iglesia. Martín Lutero es una figura clave en la historia del cristianismo y Europa. Su valentía al enfrentarse a la poderosa iglesia católica y sus esfuerzos por reformar la fe cristiana dejaron una huella imborrable. A través de sus acciones inspiró a millones a buscar una relación más personal y directa con Dios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like para formar parte de esta comunidad cristiana. Y recuerda que aunque te sientas caer en Jesús, hay una solución. Dios te bendiga.